Ahí como vamos, ¿eh? Fijaros qué juego más chulo. Mira el tío el flequillo que tiene. Fijaros el flequillo que tiene el tío, ¿eh? Qué guapo. Sí, hay que ir esquivando porque si no nos machacan las... ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo el emulador Fake 8, que es el emulador Pico 8 para nuestra PS Vita. Y te explico antes de nada, pues para que sepas lo que le vamos a instalar a la consola, que es un pequeño emulador muy chulo, ¿vale? Bueno, leo directamente de Wikipedia, dice que Pico 8 es una máquina virtual que está diseñada para imitar una consola de videojuegos de fantasía. La programación es realizada a través de un entorno basado en Lua, en el cual los usuarios pueden crear sonidos, sprites, mapas y juegos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, chavales, muy sencillo. En el primer comentario fijado van a encontrar el VPK, que yo lo he modificado un poquito. La burbuja original que ponía simplemente Fake 8, pues yo le he añadido la imagen de inicio. Bueno, la he modificado un poquito porque me gusta más. Así que nada, todo el mundo lo que tiene que hacer ya, ¿vale? Es descargar la aplicación e instalarla en su consola y van a tener ahí el emulador. Pero aquí lo importante es encontrar los juegos, encontrar la ROM y daros cuenta que es un método muy sencillo, ¿vale? No te tiene que descargar en sí una ROM con ningún formato, simplemente es una imagen, ¿vale? Una imagen, os lo voy a explicar. ¿Cómo hacemos eso? Te lo voy a explicar rápidamente. Todo el mundo se va a ir a la página que están viendo por ahí, que las dejaré también en el primer comentario fijado. Y como vemos, aquí tenemos los juegos y van divididos, bueno, por páginas. Entonces, tú lo que vas a hacer rápidamente, te lo explico, ¿vale? Para no tener problemas con YouTube. Vas a escoger el juego que tú quieras, le picas al juego y vamos a ver que aquí en pequeñito pone Card, ¿vale? Le damos a Card y vemos aquí una pequeña imagen en pantalla. Botón derecho, guardar imagen como, y daros cuenta que tiene el formato PNG. Pues eso es el juego, ¿vale? Ustedes lo guardan donde quieran y eso sería el juego. Y una vez que ustedes tienen los juegos que les gusten, pues daros cuenta que son imágenes en formato PNG, ¿vale? Y tenemos que crear una carpeta llamada P8 Cards, ¿vale? Todos los juegos que tú encuentres tienen que ir en una carpeta llamada P8 Cards, como estamos viendo por ahí arriba. Pues nada, chavales, la carpeta P8 Cards va a ir directamente en UX0. Así que fijaros que es sencillo, simplemente instalamos la aplicación, pasamos la carpeta P8 Cards a UX0, ¿vale? Y dentro pues todas las imágenes, ¿vale? Daros cuenta que son imágenes en formato PNG, pero realmente son los juegos. Así que nada, vamos a ver la PS Vita y vamos a echarlo a andar para que lo vean un poquito por encima. Y nada, chavales, pues como os digo, ustedes instalan la aplicación y ahí lo tienen, ¿vale? Como digo, yo he modificado simplemente esa burbuja usando ese mismo mini PC que viene dentro del propio juego. Bueno, pues ustedes lo inician, ¿vale? Realmente lo que he cogido ha sido este pequeño PC, no he modificado nada, simplemente la imagen. Pues nada, fijaros que sencillo, chavales, simplemente iniciamos el emulador y daros cuenta que chulo. Lo tenemos así, tal como vemos aquí, ¿vale? Bienvenido a Fake 8. Como tenemos los juegos, además nos lo dice ahí que pongamos los PB Card dentro de UX0, los P8, perdón, P8 Card dentro de P8 Cards, ¿vale? Entonces nosotros con la cruceta derecha e izquierda vamos a ir moviéndonos por los juegos que hayamos puesto. Algunos funcionarán, otros no. Te lo comento porque este mismo, ¿vale? Que se llama imposible, ese no funciona. Además su propio nombre lo dice, imposible que funcione. Pues nada, voy a este mismo, ¿vale? El Pico Froad. Le damos a la X. Y aquí tenemos, chavales, creo que había un botón, creo que era el, no sé si era el cuadrado. Ah, vale, los L, ¿vale? Con el... Exactamente, con el R1, que me lío un poco. Pues nada, podemos cambiar, pero esto sería matar el juego, ¿vale? Lo podemos poner pequeño o así, lo dejamos así. Pues aquí tenemos, pues para empezar a jugar, le damos ahí. Algunos juegos es con la X y otros es con el círculo, ¿vale? Ustedes simplemente van probando. Para cambiar de juego simplemente le tenemos que dar al Start. Venga, vamos a darle caña, ¿vale? Nosotros somos el coche de color rojo. Daros cuenta, ahí como vamos, ¿eh? Fijaros que juego más chulo. Bueno, para cambiar de juego, el Start, ¿vale? Le damos a salir al menú y nada, nuevamente pues cogemos el juego que queramos, el Pull Frog. Vamos a darle al Pull Frog, vamos a darle a la X y ahí tenemos la ranita, ¿vale? Está chulo, mira cómo salta. Realmente este no, ni lo conozco, no sé si hay que ir esquivando o... Sí, hay que ir esquivando porque si no nos machacan las piezas. Ah, como un puzzle, ¿no? Como un Tetris, ¿no? Ah, vale. Pues nada, escogemos otro, le damos al Start. Está chulo el juego ese.
¿vale? Salimos al menú y le damos a la cruceta y vamos a coger ahora Werigipan, ¿no? Es que no se le... ¿Esto que es de nave? Venga, ahí tenemos un coche, una nave. Mira el tío, el flequillo que tiene. Fijaros el flequillo que tiene el tío, ¿eh? Qué guapo. Fijaros, chavales, que un montón de juegos que hay por ahí. Ay, que no llega, güey. Ay, ahí, a lo Mario, toma. Reventado. Venga, chavales, salimos de aquí. Y fijaros, ¿vale? Muy sencillo. Simplemente instalan la aplicación. Ponen la carpeta P8 Cats con los juegos dentro de UX0 y ya está, chavales. Algunos funcionarán, otros no, y así que nada, hay montones. Además, el tamaño, pues, mínimo, chavales. Es que el tamaño de los juegos, te lo digo, uno de ellos, por ejemplo, el último que hemos jugado, ¿vale? Tiene un tamaño de 34K, o sea, chavales, nada de nada. Así que nada, espero que lo disfruten. Recuerden, like, campanita, suscribirse, ¿vale? Para estar pendiente de todo esto. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.